En el desierto de Judea, donde el sol quema la tierra y el viento susurra secretos a las rocas, surgió una figura que desafió a reyes, sacudió conciencias y preparó el camino para el más grande de los profetas. Juan el Bautista no era un hombre común. No vestía túnicas de seda ni hablaba con la suavidad de los cortesanos. Su ropa era de pelo de camello, su alimento, langostas y miel silvestre. Pero su voz resonaba como un trueno en el silencio de la historia. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, proclamaba. Y la gente, sedienta de verdad, acudía a él en masa. No era un predicador más. Era el último de los profetas del Antiguo Testamento, el puente entre las promesas de Dios y su cumplimiento. Su mensaje no era nuevo, pero su presencia sí. Porque Juan no solo hablaba de arrepentimiento, lo exigía. Sumergía a los pecadores en las aguas del Jordán, no como un ritual vacío, sino como un símbolo de purificación. Y entre la multitud, había alguien que lo observaba todo en silencio. Alguien que, según las Escrituras, era más que un profeta. Alguien que Juan reconocería con palabras que resonarían por siglos: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Pero antes de que esa revelación ocurriera, Juan tuvo que enfrentar su propia prueba. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, lo había encarcelado por denunciar su matrimonio con Herodías, la esposa de su hermano. Y en esa celda oscura, mientras el eco de sus profecías aún retumbaba en los corazones de los creyentes, Juan se preguntaba si su misión había terminado. Pero Dios no abandona a los suyos. Como el profeta Isaías había anunciado siglos antes, en el desierto preparad camino al Señor. Y Juan, a pesar de la prisión, a pesar de la espada que pronto caería sobre él, cumplió su destino. Porque su vida no era suya. Era un faro, una antorcha que iluminó el camino hacia la salvación. Y aunque su historia terminó en la oscuridad de una mazmorra, su legado brilló más que nunca. Porque Juan no murió como un mártir cualquiera. Murió como el último mensajero de la ley, el precursor del Evangelio. Y en ese momento, cuando su cabeza fue presentada en una bandeja de plata, el mundo no supo que estaba presenciando el fin de una era y el comienzo de otra. Porque el Cordero de Dios ya había sido revelado. Y el plan de Dios, como siempre, seguía su curso. El desierto de Judea no perdona. Sus dunas ardientes, sus rocas afiladas, su silencio que solo rompen los gritos de los buitres. Allí, entre el polvo y el sol cegador, un hombre vestido de pieles de camello y con una voz que resonaba como un trueno comenzó a predicar. En el desierto de Judea, donde el sol quema la tierra y el viento susurra secretos a las rocas, surgió una figura que desafió a reyes, sacudió conciencias y preparó el camino para el más grande de los profetas. Juan el Bautista no era un hombre común. No vestía túnicas de seda ni hablaba con la suavidad de los cortesanos. Su ropa era de pelo de camello, su alimento, langostas y miel silvestre. Pero su voz resonaba como un trueno en el silencio de la historia. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, proclamaba. Y la gente, sedienta de verdad, acudía a él en masa. No era un predicador más. Era el último de los profetas del Antiguo Testamento, el puente entre las promesas de Dios y su cumplimiento. Su mensaje no era nuevo, pero su presencia sí. Porque Juan no solo hablaba de arrepentimiento, lo exigía. Sumergía a los pecadores en las aguas del Jordán, no como un ritual vacío, sino como un símbolo de purificación. Y entre la multitud, había alguien que lo observaba todo en silencio. Alguien que, según las Escrituras, era más que un profeta. Alguien que Juan reconocería con palabras que resonarían por siglos: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Pero antes de que esa revelación ocurriera, Juan tuvo que enfrentar su propia prueba. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, lo había encarcelado por denunciar su matrimonio con Herodías, la esposa de su hermano.
Y en esa celda oscura, mientras el eco de sus profecías aún retumbaba en los corazones de los creyentes, Juan se preguntaba si su misión había terminado. Pero Dios no abandona a los suyos. Como el profeta Isaías había anunciado siglos antes, en el desierto preparad camino al Señor. Y Juan, a pesar de la prisión, a pesar de la espada que pronto caería sobre él, cumplió su destino. Porque su vida no era suya. Era un faro, una antorcha que iluminó el camino hacia la salvación. Y aunque su historia terminó en la oscuridad de una mazmorra, su legado brilló más que nunca. Porque Juan no murió como un mártir cualquiera. Murió como el último mensajero de la ley, el precursor del Evangelio. Y en ese momento, cuando su cabeza fue presentada en una bandeja de plata, el mundo no supo que estaba presenciando el fin de una era y el comienzo de otra. Porque el Cordero de Dios ya había sido revelado. Y el plan de Dios, como siempre, seguía su curso. El desierto de Judea no perdona. Sus dunas ardientes, sus rocas afiladas, su silencio que solo rompen los gritos de los buitres. Allí, entre el polvo y el sol cegador, un hombre vestido de pieles de camello y con una voz que resonaba como un trueno comenzó a predicar. En el desierto de Judea, donde el sol quema la tierra y el viento susurra secretos a las rocas, surgió una figura que desafió a reyes, sacudió conciencias y preparó el camino para el más grande de los profetas. Juan el Bautista no era un hombre común. No vestía túnicas de seda ni hablaba con la suavidad de los cortesanos. Su ropa era de pelo de camello, su alimento, langostas y miel silvestre. Pero su voz resonaba como un trueno en el silencio de la historia. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, proclamaba. Y la gente, sedienta de verdad, acudía a él en masa. No era un predicador más. Era el último de los profetas del Antiguo Testamento, el puente entre las promesas de Dios y su cumplimiento. Su mensaje no era nuevo, pero su presencia sí. Porque Juan no solo hablaba de arrepentimiento, lo exigía. Sumergía a los pecadores en las aguas del Jordán, no como un ritual vacío, sino como un símbolo de purificación. Y entre la multitud, había alguien que lo observaba todo en silencio. Alguien que, según las Escrituras, era más que un profeta. Alguien que Juan reconocería con palabras que resonarían por siglos: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Pero antes de que esa revelación ocurriera, Juan tuvo que enfrentar su propia prueba. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, lo había encarcelado por denunciar su matrimonio con Herodías, la esposa de su hermano. Y en esa celda oscura, mientras el eco de sus profecías aún retumbaba en los corazones de los creyentes, Juan se preguntaba si su misión había terminado. Pero Dios no abandona a los suyos. Como el profeta Isaías había anunciado siglos antes, en el desierto preparad camino al Señor. Y Juan, a pesar de la prisión, a pesar de la espada que pronto caería sobre él, cumplió su destino. Porque su vida no era suya. Era un faro, una antorcha que iluminó el camino hacia la salvación. Y aunque su historia terminó en la oscuridad de una mazmorra, su legado brilló más que nunca. Porque Juan no murió como un mártir cualquiera. Murió como el último mensajero de la ley, el precursor del Evangelio. Y en ese momento, cuando su cabeza fue presentada en una bandeja de plata, el mundo no supo que estaba presenciando el fin de una era y el comienzo de otra. Porque el Cordero de Dios ya había sido revelado. Y el plan de Dios, como siempre, seguía su curso. El desierto de Judea no perdona. Sus dunas ardientes, sus rocas afiladas, su silencio que solo rompen los gritos de los buitres. Allí, entre el polvo y el sol cegador, un hombre vestido de pieles de camello y con una voz que resonaba como un trueno comenzó a predicar. Juan el Bautista no era un predicador cualquiera. No hablaba de sueños ni de promesas vagas. Hablaba de arrepentimiento, de un cambio radical, de un bautismo que no era solo agua, sino fuego.
En el desierto de Judea, donde el sol quema la tierra y el viento susurra secretos a las rocas, surgió una figura que desafió a reyes, sacudió conciencias y preparó el camino para el más grande de los profetas. Juan el Bautista no era un hombre común. No vestía túnicas de seda ni hablaba con la suavidad de los cortesanos. Su ropa era de pelo de camello, su alimento, langostas y miel silvestre. Pero su voz resonaba como un trueno en el silencio de la historia. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, proclamaba. Y la gente, sedienta de verdad, acudía a él en masa. No era un predicador más. Era el último de los profetas del Antiguo Testamento, el puente entre las promesas de Dios y su cumplimiento. Su mensaje no era nuevo, pero su presencia sí. Porque Juan no solo hablaba de arrepentimiento, lo exigía. Sumergía a los pecadores en las aguas del Jordán, no como un ritual vacío, sino como un símbolo de purificación. Y entre la multitud, había alguien que lo observaba todo en silencio. Alguien que, según las Escrituras, era más que un profeta. Alguien que Juan reconocería con palabras que resonarían por siglos: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Pero antes de que esa revelación ocurriera, Juan tuvo que enfrentar su propia prueba. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, lo había encarcelado por denunciar su matrimonio con Herodías, la esposa de su hermano. Y en esa celda oscura, mientras el eco de sus profecías aún retumbaba en los corazones de los creyentes, Juan se preguntaba si su misión había terminado. Pero Dios no abandona a los suyos. Como el profeta Isaías había anunciado siglos antes, en el desierto preparad camino al Señor. Y Juan, a pesar de la prisión, a pesar de la espada que pronto caería sobre él, cumplió su destino. Porque su vida no era suya. Era un faro, una antorcha que iluminó el camino hacia la salvación. Y aunque su historia terminó en la oscuridad de una mazmorra, su legado brilló más que nunca. Porque Juan no murió como un mártir cualquiera. Murió como el último mensajero de la ley, el precursor del Evangelio. Y en ese momento, cuando su cabeza fue presentada en una bandeja de plata, el mundo no supo que estaba presenciando el fin de una era y el comienzo de otra. Porque el Cordero de Dios ya había sido revelado. Y el plan de Dios, como siempre, seguía su curso. El desierto de Judea no perdona. Sus dunas ardientes, sus rocas afiladas, su silencio que solo rompen los gritos de los buitres. Allí, entre el polvo y el sol cegador, un hombre vestido de pieles de camello y con una voz que resonaba como un trueno comenzó a predicar.